Yo no hablo polinesio y jamás pensé que usara una palabra de ese origen de forma casi cotidiana. Tabú. El tabú en polinesio se remite a ciertos objetos que no pueden ser tocados o comidos. Tabú. En arquitectura hay un tema que, sin llegar a ser tabú, puede generar ciertas incomodidades. Sobre todo si uno tiene que conversar con un cliente, con una persona a la que apenas conoce y hay que abordar temas de cierta intimidad que tienen que ver con el baño. A propósito... Permiso. Decimos baño. Y la palabra baño remite al hecho de bañarse, ¿no es cierto? Tomar un baño. Y sin embargo se usa como un eufemismo por otra acción, por el retrete, por el lugar donde se realizan las deposiciones. Hoy, en un departamento de 25 metros cuadrados, tenemos todo compactado, la casa junto con el baño. Y esto genera una serie de situaciones incómodas que todos conocemos y a las que tal vez la arquitectura le pueda dar una solución. Permiso. En los departamentos de ahora, ya se sabe, el invitado va al baño y los otros siguen hablando de Biafra y de Michel Foucault, pero hay algo en el aire como si todo el mundo quisiera olvidarse de que tiene oídos y al mismo tiempo las orejas se orientaran hacia el lugar sagrado que naturalmente, en nuestra sociedad encogida, está apenas a 3 metros del lugar donde se desarrollan estas conversaciones de alto nivel. Going down? No, no, thank you. Los edificios en torre son parte habitual de nuestro entorno urbano, al punto que ya casi ni nos llaman la atención. Cuando hacemos referencia a ellos arquitectónicamente, hablamos de si la estructura es de hierro o de hormigón, de la cantidad y velocidad de sus ascensores o de cuántos metros tienen de alto. Lo que nadie piensa es que estas torres solo son posibles gracias a la existencia de un adminículo de uso cotidiano muy familiar para todos nosotros, que con su callada presencia hace nuestra vida mucho más grata: el inodoro. El inodoro, con su sistema de sifón, hace posible tener retretes en los edificios de altura sin que los olores típicos de los cloacales trasciendan las fronteras de los caños. Hace posible tener retretes en todos los pisos sin que sea necesario, por ejemplo, bajar del piso 18 a la planta baja para poder ir al baño. Fuimos al Palacio de Aguas Corrientes, donde se encuentra el Museo de Agua y de la Historia Sanitaria, para hablar con su director, el arquitecto Jorge Tartarini. Él nos va a contar cómo el inodoro y las aguas corrientes alteraron la forma de vida y también la arquitectura. Había una oficina de aprobación de artefactos, que era como un control de calidad que tenía Obras Sanitarias de la Nación. Y lo que se puede ver por acá son algunos de esos ejemplares que quedaron acá aprobados, algunos de ellos muy antiguos, en su mayoría importados, ingleses, norteamericanos, artefactos de uso hospitalario, como son estos que se llamaban slop sink o vaciaderos. Acá se lavaban enfermos, se lavaba material no descartable hace ya tiempo. Se pueden ver artefactos que son depósitos de descarga de agua, también mingitorios de pared, de pedestal, urinales, como se decían, y curiosidades. Por ejemplo, tenemos bidet móviles. El bidet básicamente nació como un baño de asiento. Vino de Francia para acá por 1885 y en realidad antes que existieran las aguas corrientes,
Este era el uso más difundido, cuando era un simple baño de asiento. Nació en Francia a fines del siglo XVIII y con una paradoja que de Francia, de París, se trajo aquí hacia 1885, como comenté, y se difundió más aquí que en Francia. Hoy más de la mitad de los franceses no lo usan y aquí prácticamente su uso está extendido. Por ahí hay un dicho que dice que el bidet es francés en su origen y argentino en su adopción. También hay artefactos de la década del 60 que se usaban en las cárceles, como comenté, y que eran proyectos en los cuales el agua del lavatorio se reciclaba y se utilizaba también en el inodoro. Bueno, la llegada del inodoro aquí a Buenos Aires prácticamente se produce en la década de 1880. El inodoro ya traía su experiencia propia en los países europeos, sobre todo en Inglaterra. Y lo que trajo el inodoro en sí fue una especie de revolución en la distribución de la casa, porque antes teníamos las letrinas o comunes en el fondo de las casas. Con las aguas corrientes y el inodoro con el sistema de sifón es el que no permite la entrada de los olores al interior de la casa. El sifón hidráulico es un tubo en forma de U invertida que se usa para trasvasar un líquido de un recipiente a otro. El inodoro tiene un doble sifón, que lo que hace es comunicar dos depósitos de agua con distinta presión, de modo que el agua circule del de mayor presión al de menor, hasta que el nivel de los fluidos se iguala. El agua que queda en la curva es la que impide que los gases de la cañería salgan al exterior. Con la llegada del inodoro y las aguas corrientes, el baño se hace fijo, no ya fuera de lo que es la casa, en el fondo del terreno, sino incorporado a la distribución de la casa. Esa especie de cuarto de baño se produce básicamente a fines de la década de 1880, 1889, cuando comienzan a aprobarse los primeros planos de la distribución cloacal de Buenos Aires. Y entonces, ahí con esos primeros planos y con toda esta difusión, el baño comienza a hacerse como un local único en la casa, es decir, tanto para la evacuación como para el aseo. Se reúnen dos funciones que antes estaban separadas en la vivienda. Antes, le digo, era bastante complicado caminar de noche en Buenos Aires antes de las aguas corrientes, porque al no haber inodoros, al no haber aguas corrientes, al no haber cuarto de baño incorporado, la gente tiraba el contenido de las vacinillas desde los pisos altos a la calle. Y después, el día del baño, el día del aseo, que era básicamente hacia 1820, 1830, una vez por mes o cada mes y medio, se juntaba el agua que compraban al aguatero, que se depositaba en grandes tinajas en el fondo de la casa, se llevaba a la cocina, donde había un fogón a leña, se calentaba una enorme cantidad de tachos y todos esos tachos se llevaban a una habitación de la casa, que podía ser un dormitorio, podía ser un cualquiera, no existía el baño en sí mismo. Y ahí comenzaba la ceremonia. En una gran tina de latón, en un tacho, se llenaba de agua caliente, primero se lavaba el papá, después la mamá, después el hermano, después la hermana y después el agua se tiraba para regar las plantas. Ese era el estado sanitario de Buenos Aires en aquellos años. ¿Qué sucedió? Esa ciudad que tenía 40.000 habitantes, hacia 1860, 70, llega a 170, 180.000. Llegan las epidemias y con ellas también la necesidad de las aguas corrientes. El tendido de cloacas facilitó la vida en Buenos Aires. Es un entramado de caños bajo tierra que llevan los desechos de los baños al río. Un entramado constituido por redes colectoras, unos conductos grandotes llamados cloacas máximas que tienen de 2 a 4 metros de diámetro, colectores principales y colectoras, además de estaciones de bombeo y plantas depuradoras donde se realiza el tratamiento de las aguas hervidas antes de ser devueltas al río. Las plantas depuradoras de Buenos Aires son 4: Sudoeste, Norte, El Jagüel y Barrio 1. En síntesis, los pasos que conforman el sistema de desagües cloacales son 3.
Primero, recolección. Segundo, transporte. Tercero, tratamiento y vuelco. Otros artefactos más conocidos son estos que están viendo acá. Obviamente que es un depósito de descarga de agua para inodoro que en edificios públicos, básicamente en muchos antiguos se sigue usando. Pero lo importante de este artefacto es que acuñó una frase que en los albores del siglo XXI, algunas mamás, algunas abuelas se la siguen diciendo a los chicos, que es la famosa frase, tirá la cadena. Obviamente hoy los chicos ven botones en los baños, pero eso viene de acá. En otros países, por extranjeros que nos visitan, tiene otras denominaciones. Pull the chain, dicen algunos, y otros prácticamente no los conocen. Entonces, hace falta en las aguas corrientes, las cloacas llegaron después, llegaron en 1889, 1890, y era necesario aprobar estos inodoros que llegaban de todo el mundo porque aquí no se fabricaban. Básicamente llegaban de Inglaterra y ya en los años 20 de Estados Unidos. Y con el inodoro una nueva concepción de la casa, mucho más higiénica, mucho más limpia que la anterior. El inodoro, un artefacto que pasa casi desapercibido, tuvo mucha más importancia de lo que hoy se cree. Vimos que las grandes torres son posibles de ser vividas gracias a la invención del inodoro, una aplicación práctica del sifón hidráulico y a la construcción de una vasta red cloacal que permite erradicar las aguas hervidas para depurarlas y devolverlas después al río. Realmente es un esfuerzo no ponerme escatológico tratando estos temas. En Buenos Aires hay dos edificios importantes muy relacionados con el tema de la provisión de agua y el retiro de las aguas hervidas. Uno parece un palacio, pero era en realidad un tanque de agua. El otro es el lugar donde se vendieron por primera vez inodoros con sifón. El Palacio de Aguas Corrientes, un edificio muy llamativo ubicado sobre Avenida Córdoba, es un edificio muy particular. En 1887, después de varias epidemias, incluida la fiebre amarilla, el gobierno argentino decidió encarar un plan sanitario racional que incluyó la provisión de agua, desagües cloacales, tomas de agua y una planta potabilizadora. Así se construyó este palacio, un gigantesco depósito de agua, encubierto por unas fachadas de un estilo ecléctico renacentista francés. El autor del proyecto de la cubierta exterior fue el arquitecto noruego Olaf Boye, y la obra la dirigió el ingeniero sueco Carlos Nyströmer, ambos representantes del estudio inglés Bateman, Parsons and Bateman. Fue construido con materiales traídos de Inglaterra que llegaron embalados en cajones, numerados para construirlo como si fuera un mecano. Sus muros van de 1,80 m de espesor en la parte baja, que se va reduciendo hasta los 60 centímetros en la parte más alta. Tiene una malla metálica de 180 columnas colocadas cada 6 metros que sostienen 12 tanques de agua que ocupan los 3 pisos superiores del edificio. Allí se pueden juntar unos 72 millones de litros de agua potable. El edificio La Inmobiliaria perteneció a la primera compañía de seguros de capital argentino. En 1908, esta empresa decidió construir un edificio de rentas con locales comerciales sobre la Avenida de Mayo. Obra del arquitecto italiano Luigi Broggi, fue inaugurada para el centenario. Edificio relevante de Buenos Aires, está situado frente a la Plaza del Congreso y es característico por su fachada de 1 cuadra de largo y las 2 torrecitas con cúpulas rojas. Este edificio
fue conocido popularmente como el Palacio Heinlein. ¿Por qué? Porque la inmobiliaria se instaló en el primer piso de su nuevo edificio y la planta baja fue comprada por Guillermo Heinlein. Ya vimos la importancia que tienen las plantas bajas en la percepción peatonal. ¿Qué tiene que ver este edificio con lo que veníamos hablando? Bueno, les cuento. Heinlein instaló allí el local de su compañía, Compañía de Artefactos Sanitarios, y la primera en importar inodoros con sifón a la República Argentina. El baño junto con la cocina son los dos puntos críticos en cualquier remodelación de una casa. De hecho, muchas veces la remodelación empieza por ahí. El cliente llama al arquitecto diciendo quiero hacer un cambio en el baño, quiero cambiar los azulejos, y a partir de ahí es como una bola de nieve que empieza a girar y se termina finalmente haciendo un proyecto para toda la casa. El baño es caro remodelarlo en proporción a otros ambientes porque es un lugar donde se nuclean muchas instalaciones. Tenemos por supuesto la instalación de provisión de agua, la instalación de desagües cloacales y toda una cantidad de artefactos específicos que pueden ser la bañera, el pie de ducha, el bidé, el inodoro, el lavatorio, que hacen que sea un lugar muy particular de la casa. También hay que tener en cuenta ahí calefacción como en cualquier otro lado, pero es un lugar particularmente sensible, ya que es el lugar donde uno se desviste para bañarse, entonces requiere necesariamente asegurar que va a ser un lugar cálido y agradable. Los baños pareciera ser que son un lugar que no se diseñan hoy. Los baños estándar tienen más o menos 1,5 metros por 2 y en ese espacio se resuelve con una bañera, inodoro, bidet, lavabo y pareciera que no hay más nada nuevo que agregar en todo esto. Sin embargo, van apareciendo nuevas tendencias, el tema de separar la parte del lavabo de la parte del retrete. Y bueno, ya con la aparición de los hidromasajes, los jacuzzi y todo eso, se empiezan a separar directamente las áreas de lo que es un baño de placer del área del retrete. Los revestimientos del baño tradicionalmente fueron los azulejos, porque tenía que ser un material resistente a la humedad, un material que no dejara pasar la humedad. Hoy eso de alguna manera está resuelto porque tenemos muchísimas cantidades de pinturas, resinas epoxi y otras terminaciones que cumplen también perfectamente ese papel, donde realmente los azulejos pueden reducirse a las superficies mínimas, donde vamos a tener salpicaduras de agua y el resto de las paredes realmente puede estar terminado de cualquier otra manera. Fui a verlo a Pancho Liernur, que entre otras cosas tiene un posgrado en Historia de la Arquitectura. Él podrá contarnos algo de la historia de los baños. Bueno, Pancho, contanos cómo es el desarrollo de lo que hoy llamamos baño. La idea de baño concentra una serie de usos que en otros momentos están dispersos. Hasta que se concentra eso en la idea del baño, hay toda una serie de migraciones, cambios y transformaciones que se producen a lo largo del tiempo. Pero diría que las dos funciones principales, más allá de otras que se le puedan agregar, dado que el baño es el mayor, es el último refugio de la intimidad, para decir así. Entonces, vaya a saber, es un lugar para la imaginación también, el baño. Pasan cosas raras en el baño. Pasan cosas raras en los baños. Si nos ponemos a recordar, todos tendremos alguna anécdota, algún hecho notable sucedido en la intimidad del baño. Porque esa es la gran característica del baño. Es el único lugar de la casa que brinda intimidad. Es el único lugar en el cual uno se puede encerrar con llave sin despertar sospechas. El baño es un buen lugar para leer sin ser interrumpido. Un buen lugar para pensar, para hablar por teléfono o simplemente para mirarse al espejo sin ser visto. Es el único lugar, en definitiva, donde uno tiene derecho a estar solo.
gran decisión es la decisión de la adopción del sistema que se llama Tutalegu, que es el sistema de eliminación de las heces a través de una red cloacal que las arroja al océano. El baño que nosotros conocemos se consolida hace poco más de un siglo, apenas, digamos, no antes, a punto tal de que, como digamos, en realidad había varias funciones, ¿no? El boudoir era otro, no solamente porque nosotros estamos hablando de la higiene del cuerpo, pero también está el arreglo corporal. Los seres humanos tenemos como dice Baudelaire tiene un texto sobre el maquillaje, ¿no? Entonces, que él aprecia como un rasgo de la condición humana. O sea, los animales no se maquillan. Digamos, los seres que creen que pueden manejar la forma propia y pueden recrearse son los seres humanos. Cha 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 d'amour, take this song to my lover. Shoo shoo little bird, go and find my love. En el baño, uno puede mirarse al espejo sin ser visto. Esto permite peinarse, cepillarse los dientes, afeitarse o maquillarse a gusto. El espejo es bueno para ver si nos quedó un perejil entre los dientes, o para sacarnos los granitos, o para vernos un poquito más de lejos, para hacer caras graciosas o para practicar un discurso. Lo importante es la resultante de dos ingredientes, el espejo y la intimidad. Tell her of my love. A partir del sifón hidráulico invertido aparece un inodoro que permite hacer edificios en torre, que permite incorporar el baño a las viviendas, evitando los olores nauseabundos que hacen características a las letrinas. Y hoy el baño es un espacio más de diseño.